Bueno, pues buenas tardes, agradezco mucho a la Universidad Militar Nueva Granada la distinción que me hace con esta invitación, me honra y pues bueno, también agradezco a ustedes su tiempo, su atención y pues muchísimas felicidades a los contadores en su día. Y yo estoy aquí para compartir básicamente cómo ha sido la experiencia en México de esta transición de principios de contabilidad a normas, cómo es que la experiencia mexicana adoptó normas de información financiera y cómo es que aplica esos dos conceptos a las normas internacionales de auditoría y lo que entendemos por armonización contable. Bueno, ustedes saben que es un nuevo modelo económico neoliberal el que está predominando en el mundo. Saben que la actividad comercial, económica, tecnológica, cultural, social, pues bueno, ha sido una constante en los países. Así estamos ahora de México aquí en Colombia y pues bueno, de Colombia también tenemos que llevarnos porque es una cultura muy cálida y un país que aporta mucho. Bueno, en esa constante de cambios y en este interactuar en conocimientos, así las empresas, así el modelo económico neoliberal, y las empresas necesitan estar comunicadas en un mismo lenguaje, en una misma forma de reportar, de preparar información financiera, y estos cambios han sido imperantes. En el caso de México, estamos organizados de una manera colegiada. Tenemos un Instituto Mexicano de Contadores Públicos que tiene una representatividad internacional y federal. Y en esta representatividad, en la estructura de organización, en las 32 entidades federativas, hay 60 colegios de contadores públicos. Y les hablo del IMCP porque el IMCP es la institución emisora de normatividad en México y lo ha sido desde el año 1923. Esta institución federal está organizada en el país en 5 regiones y estas 5 regiones integran a más de 20,000 contadores públicos que se agremian al IMCP a través de un colegio de contadores. Un colegio de contadores que está ubicado en alguna de las 32 entidades federativas que pertenecen a uno de estos centros regionales. Y de estos 20,000 contadores públicos, pues bueno, cercano a 10 o sobre 10,000 aproximadamente, son contadores públicos que están certificados. Esta certificación le da un plus a estos contadores que están agremiados, un plus de calidad en el conocimiento de la información que se maneja en todas las áreas del conocimiento. Y es una institución normativa porque por muchos años el IMCP emitió principios de contabilidad generalmente aceptados, emitió normas y procedimientos de auditoría y emitió las normas de conducta del contador público en el ámbito gubernamental, privado, docente y contaduría gubernamental. Este emisor de normas ha operado por muchos años y solamente le era competencia específica al IMCP ser emisor de normas. Además, los convenios internacionales con los que México pues, ha participado con otros países y ha firmado, pues bueno, ha beneficiado en el tema de la contaduría pública porque ha permitido que estos contadores públicos certificados puedan interactuar con otros países y esto fue una competencia también de la profesión al emitir esta certificación y el Instituto, la Secretaría de Educación Pública ha reconocido al IMCP como una entidad certificadora. Esta forma de emitir norma y de colegiarse, pues bueno, ha sido modelo para que otros países se apoyen en las normas que ha emitido México al ser un emisor regional normativo y en la estructura para su organización. Y los miembros del IMCP se inspiran en la normatividad que emitió por muchos años la Gran Bretaña, que sigue emitiendo la norma estadounidense, que es la primera en el mundo, y pues bueno, al revisar este gremio, la normatividad internacional,
con base en el contenido de reglas de evaluación, presentación y revelación que prepara en materia internacional. Bueno, pues entonces con base en esto se prepara la normatividad internacional, y eso es lo que ha buscado desde el pasado y sigue en el presente con ese propósito: emitir normatividad mexicana que cubra las expectativas del preparador de la información financiera, y evidentemente que también cubra las necesidades de los usuarios de la información financiera. Así entonces se apoya con lo que emite el FASB y la normatividad internacional que también emite el JASB. Ustedes saben que el JASB surge en su origen en 1973. El JASB sustituye al IASC, que era el emisor a nivel internacional de normas internacionales de contabilidad. Y es ahí donde realmente empieza la primera convergencia en el mundo, cuando el IASC deja de emitir normatividad internacional, normas internacionales de contabilidad, para pasarle la estafeta al JASB, y el JASB es el que inicia este periodo de convergencia en el mundo. Así entonces el JASB emite actualmente las normas internacionales de información financiera, y México, al ser un emisor de normatividad regional, bueno, y al ser miembro también del JASB, comienza su convergencia en este mismo sentido. El instituto es miembro del IFAC, miembro del JASB, miembro del AIC, y esto favorece para que la profesión organizada en México esté en una constante actualización continua. El IMCP, por ser el revisor de esta normatividad internacional, tiene, dentro de algunas otras, tuvo tres comisiones preparadoras de información financiera: la Comisión de Trabajo de Código de Ética Profesional, la Comisión de Trabajo de Principios de Contabilidad generalmente aceptados, y la Comisión de Trabajo de Normas y Procedimientos de Auditoría. Y de aquí es donde emana la principal normatividad mexicana, y cada una de estas tenía que estar en ese proceso de convergencia, así como lo inició el JASB. Entonces, teníamos boletines de contabilidad que estuvieron vigentes hasta diciembre del 2005, y estos boletines estructurados en esta codificación serie A, B, C, D, E, bueno, cada uno de estos boletines emitían reglas específicas para comprender reglas de evaluación, presentación y revelación para cada uno de los principios, integrados de una manera descriptiva en boletines. Así la serie A definía lo que es el marco conceptual, ustedes los conocen, los principios de contabilidad, los elementos de la información financiera, las necesidades de los usuarios, la supletoriedad, ¿sí? Bueno, todo eso estaba agrupado en la serie A. Así la serie B, en estas reglas específicas que trataban la información financiera de manera conjunta. La serie C, que trata específicamente aquellos renglones de la información financiera, renglones como los inventarios, inmuebles, maquinaria y equipo, los pasivos, y lo trata de una manera tan particular que, bueno, nos ayuda a comprender y aplicar las normas. La serie D, que está ubicando los contratos vinculados al arrendamiento, al tratamiento de los pasivos laborales y pues los impuestos diferidos. Y la serie E, que ubica actividades específicas, y es una serie E que alcanza a tratarse como principio de contabilidad. Cuando no teníamos una norma abundante para sectores específicos, bueno, la comisión lo inserta aún siendo principios. Bueno, ante esta necesidad de transformar la norma mexicana, lo que hace es el IMCP, a través de la Comisión de Principios de Contabilidad generalmente aceptados, ya no preparar más principios con este criterio específico de un preparador contable, sino que tiene que insertar en esta preparación de principios de normas mexicanas a todos los sectores económicos, y al mismo tiempo, pues bueno, ver qué se seguía preparando a nivel internacional. Entonces, se crea el Centro de Desarrollo de Normas de Información Financiera para poder migrar, para poder cambiar, para poder mejorar la norma mexicana.
Y así entonces este centro de investigación, llamado por su acrónimo CINIF, lleva a cabo estos procesos de investigación de norma, un proceso de investigación donde revisa toda la normatividad internacional para abrir un proceso de auscultación. ¿A qué se refiere esto? Bueno, todos estos contadores públicos que estamos agremiados al IMSP debemos de participar en el desarrollo de esta norma. Una vez que ya los investigadores la revisan, la igualan, la mejoran, se abre a la membresía este proceso de revisión para que la membresía pueda dar opinión con respecto a la nueva norma, si cumple con todas las expectativas del preparador de la información financiera y si cumple también con las expectativas del que va a usar esa información financiera. Entonces, este periodo de auscultación puede ser corto, se puede ampliar, dependerá de la participación de la membresía y también dependerá de las adecuaciones que haya que hacer a esta norma preparada, para que una vez que esté lista, entonces esté en proceso de emisión y de difusión como una NIF. Este proceso aún sigue vigente, no hemos concluido y este proceso de convergencia busca eso, que también esta normatividad mexicana esté igualada a la norma global. Estos son los participantes del CINIF. La Asamblea de Asociados está integrada por la Banca Central, organismos reguladores como la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública y evidentemente el IMSP por ser un precursor importante, un fundador, un impulsor del CINIF, un impulsor de esta convergencia que la ha sabido llevar con orden, con estructura, y también participan organismos que participan de este uso de la información financiera. Y evidentemente también la academia forma parte de esta asamblea de asociados. Entonces, convergencia ha sido de esta manera. En México es este proceso de dirigir la norma contable mexicana a la norma internacional. Y este proceso de convergencia implica convertir un principio mexicano a una norma internacional de información financiera, sin olvidar que también hay un emisor de normas, el FASI, emisor de norma de los Estados Unidos, que es el emisor más completo para ver qué es lo que falta en nuestra norma y que esta norma ya preparada, este principio convertido a NIF, cubra todas estas expectativas de la norma internacional. Entonces, los objetivos de este Centro de Investigación y Desarrollo de Normatividad Financiera Mexicana es hacer convergente esa normatividad contable de los sectores económicos gubernamental, financiero y asegurador. Y también busca evidentemente como segundo objetivo es que esta normatividad mexicana también esté convertida, igualada a lo que emite el YASBI y el FASBI. Y el CINIF, ya conformada su estructura, ya definido cuáles son sus propósitos, entra en operación a partir del 2004 y a partir de allí ya el CINIF tiene la responsabilidad de preparar normas de información financiera. Y el CINIF tiene actualmente ese reconocimiento del YASBI como emisor regional. Entonces, el CINIF lo que hace es establecer normas de información financiera confiables para las entidades privadas que no cotizan en bolsa de valores, para entidades financieras que coticen o no en bolsa de valores, para aseguradoras y agenciadoras que coticen o no en el mercado de valores y para todas las entidades no lucrativas. Entonces, el CINIF, la norma mexicana, está preparada para que todo tipo de empresas, por su tamaño y por su actividad económica, tengan información financiera. Y bueno, evidentemente esto es muy cambiante. Si no fuera o no tuviéramos la norma mexicana, atender la supletoriedad que siempre ha existido. Entonces, las normas de información financiera en México entran en vigor a partir
de enero del 2006 y el principio contable mexicano se deroga en diciembre del 2005. Por tanto, a partir de esta fecha, en México ya no se habla más de principios, se habla de normatividad financiera, norma de información financiera. Y esta transición, reitero, sigue vigente, no es algo que haya durado 2 años, 3, no, sino es un estudio que a la fecha, pues bueno, se sigue trabajando con nuevos proyectos. A partir del 2006, la norma de información financiera queda integrado por las NIF, las INIF, las interpretaciones a las normas de información financiera, por los principios emitidos por la Comisión de Principios de Contabilidad, que aún no han sido homologados, que aún no han sido igualados, evidentemente por las IFRS y por las circulares. Este es un inventario que les muestro sobre las NIF que ya fueron homologadas. Les hablo de la serie C, que está vinculado con las reglas específicas. Si hablamos del primer renglón, el boletín efectivo y equivalente de efectivo se igualó con la NIC 7 y esta revisión, este periodo que tuvo de convergencia la norma mexicana con la internacional concluyó en noviembre del 2009, fue aprobada en esa fecha, cuya vigencia fue a partir de enero del 2010. Aquí ya no hay más principio, el principio quedó derogado en el momento en que es aprobada la NIF, y el principio llamado C1, efectivo y equivalente de efectivo, ahora lo tratamos como una NIF C1, que ya fue una norma revisada, estudiada, igualada. Un ejemplo más, si revisamos NIF C11, capital contable, este boletín C11 se igualó a la NIC 32. Esta convergencia termina en esa fecha, se aprueba en octubre del 2013, con vigencia a partir de enero del 2014, y a partir de enero del 2014 ya no tenemos boletín C11, tenemos una NIF C11. Y aquí les muestro un inventario de estos proyectos que aún están en convergencia, ¿sí? Actualmente tenemos un principio llamado B14, utilidad por acción, que tiene que revisarse, se está igualando con la NIC 33, y este proyecto debe de quedar cerrado máximo el año del 2016. La NIF E1, por ejemplo, agricultura y actividades agropecuarias, se estima que ese proyecto, el proyecto 71, debe de quedar cerrado en el 2015. Y entonces este periodo de convergencia ha sido lento, que ha implicado muchos años desde que el CINIF es creado en su diseño, evidentemente antes del 2001 al 2004, cuando ya tiene una responsabilidad de hacer la norma mexicana, y al 2015, pues bueno, el proceso aún no ha terminado. Este proceso era lento, no beneficiaba a cierto grupo empresarial. Había un grupo importante de empresas que necesitaban igualar la norma mexicana, y la norma mexicana probablemente no era suficiente. Entonces se revisó que el utilizar las IFRS, las normas internacionales de información financiera, provocaba pues un beneficio a las empresas que cotizan en el mercado de valores. Se entendió que era mucho más, había mucho más beneficio, había un ahorro en costos, una mayor comparabilidad de la información financiera, la consolidación de los estados financieros era mucho más clara y completa, y pues bueno, aquellos que también colocaban valores en este tipo de mercados, era mucho más fácil reconocerlos. Entonces la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, les platicaba que es un organismo regulador, resuelve que todas las empresas que cotizan en el mercado de valores deben de reportar información financiera con base en IFRS, salvo la del sector financiero, porque tiene un tratamiento específico. Hay leyes que las regulan y que tienen que dar cumplimiento jurídico, entonces ahí esa parte se tiene que trabajar aún. Con esta salvedad, todas las empresas a partir del 2012 adoptaron
plenamente las IFRS. ¿Y qué sucede con el caso de las normas internacionales de auditoría? Bueno, en este caso, les platicaba de origen que también teníamos una comisión de normas y procedimientos de auditoría. Esta comisión también se da cuenta que tiene que entrar en convergencia, así como lo entró en convergencia el IASB a nivel internacional. Bueno, entonces, en este proceso cauteloso que tomó el organismo a nivel internacional, donde hace que participen todos los sectores sociales del mundo, pues bueno, con esa misma cautela también se hace aquí el cambio en México. Hubo interés por la normatividad con relación a las normas de control de calidad para las firmas de auditoría, la revisión de la información financiera, el aseguramiento y todos aquellos servicios que estuvieran relacionados con una firma de auditoría. Y pues bueno, el IASB toma atención de todos los emisores regionales a nivel mundial para hacer este proceso. Entonces, nuestra normatividad queda atrás como comisión. Ahora entonces en México se crea la CONA, la Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento, y cambia nuestra estructura. Esa es nuestra estructura normativa antes de esta convergencia, donde teníamos normas de auditoría muy claras con relación a cómo debe de actuar el auditor, normas personales, cómo debe de trabajar el auditor, las normas de ejecución y cómo debe de informar el trabajo sobre su revisión. Y así, pues bueno, estas normas fueron modificadas, también normas muy claras con relación al procedimiento de trabajo del auditor, la serie 5000, la serie 6000, que son guías que complementan esta serie 5000, la serie 7000 con relación a normas para atestiguar, normas de revisión y otros servicios relacionados. A esta normatividad que ya teníamos estructurada, clasificada y bueno, y que toda era aplicable, no había norma o no hay norma que no se utilice en lo que emitía el IBCP. Bueno, pues esto entra en convergencia, se derogan ciertas series y se incorporan NIAS. Los beneficios que se revisaron de esta convergencia, pues bueno, había mayor comparabilidad y evidentemente, pues bueno, había mayor representatividad internacional utilizando NIAS. Y este es un comparativo de esa convergencia. Ejemplo, Boletín 3010, una norma de ejecución. Esta norma de ejecución trata la documentación de la auditoría. Se tuvo que igualar con la NIA 230 y al hacer este trabajo se dieron cuenta que había una limitante en la norma mexicana. La norma mexicana tenía ciertas limitantes en la construcción de los papeles de trabajo del auditor y se decidió entonces adoptar plenamente la NIA 230. En este proyecto de revisión, pues bueno, no fue el único boletín, se revisaron varios boletines. Un ejemplo más, el boletín 3020, había que hacer este proceso de convergencia con la NIA 220 y se dieron cuenta que el boletín 3020, normas de control de calidad para las firmas de contadores públicos, bueno, pues era un boletín que básicamente trataba normas personales y no era suficiente. Entonces también lo que se hace es igualar a la NIA 220. Finalmente, este proceso de convergencia que inicia en 2009, al final de este periodo, adoptar plenamente las normas internacionales de auditoría. Y entonces ya los auditores trabajamos con NIAS a partir de 1 de enero del 2012. Y esta es la nueva integración de nuestras normas internacionales de auditoría. A lo que ya teníamos construido a partir de normas de control de calidad, bueno, se incorporan evidentemente un código de ética que emite el IFAC, del cual también tuvo una convergencia, y pues en esa convergencia también se resuelve hacer esta adopción plena, y tenemos el código que emite el IFAC en México aplicando.
e incorporar las normas internacionales de auditoría representaba llevar a nuestra norma parcialmente continuada, pues bueno, incorporar NIAS. Así entonces nos quedamos con la serie 7000, 9000, 11000, que trata las consideraciones especiales de auditoría para instrumentos financieros, las normas relativas para el trabajo para atestiguar, la revisión financiera, los trabajos previamente convenidos, está vinculado a otros servicios relacionados con la auditoría. A esto que ya teníamos hecho se incorpora NIAS. Entonces se lleva NIAS la serie 200, que está vinculado a los principios generales y responsabilidades, la serie 300-400, que considera los riesgos, la serie 500, que nos habla de los papeles de trabajo, la serie 600, la utilización de trabajo en terceros, la serie 700, que nos habla de las normas de información, y la serie 800 de las áreas especializadas. Y este es el paquete vigente de normas de auditoría, normas para atestiguar, revisión y otros trabajos relacionados. Queda pendiente el tema de los procedimientos de auditoría, la serie 5000, que es una serie importante con la cual se enseñan normas, que es una serie completa, precisa, detallada, para poder determinar los alcances del auditor, de incorporarla. Yo por lo menos, y así como yo, muchos seguimos enseñando auditoría con base en normas, porque es una serie muy interesante. ¿Y qué pasa en el tema de la armonización? Bueno, de la misma forma, así como les platicaba que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública en México forman parte del CINIF, pues ellos se inspiran en la forma como está estructurada el IMSP, y ellos tienen que hacer una labor también importante al interior de su país, al interior de nuestro país. En el mundo hay una normatividad contable para el sector gobierno, y esta la emite para los Estados Unidos, y este emisor de normas es el GASB. Bueno, esta es una organización independiente que establece justamente esto y promueve justamente esto, los principios contables a nivel estatal y municipal en los Estados Unidos. Y emite una norma, el GASB, donde define que deben integrarse al gobierno gubernamental primario los demás componentes del aparato gubernamental. Y estos demás componentes del aparato gubernamental es todo el sector público. ¿Quiénes? Pues bueno, empresas gubernamentales, secretarías de Estado, sistemas de gobierno con trabajadores del sector público, otras entidades gubernamentales como hospitales, universidades, museos, etcétera, etcétera. ¿Quién? Todos. Bueno, entonces, con base en esto, en este ordenamiento y con una ley que también se decreta en México, bueno, surge el CONAC. El CONAC es el Consejo Nacional de Armonización Contable, que tiene justamente este propósito: emitir normatividad contable gubernamental para que todo el sector público en México emita, prepare información financiera gubernamental con base en normas de información financiera gubernamentales. Y así surge el CONAC, para armonizar la contabilidad en México en todos los sectores económicos en las 3 órdenes de gobierno. Y pues bueno, se encarga de preparar normas de información financiera. ¿Quiénes participan? El secretario de Hacienda, que es el equivalente a aquí en Colombia el DIAN, para darles una idea. Y evidentemente todos los subsecretarios que manejan el flujo efectivo, ingresos, egresos, tesorero de la Federación, gobernadores de todas las 32 entidades federativas, y como hay muchos municipios, ahí no pueden ir todos los alcaldes, pero sí hay representantes por regiones. Todos ellos participan en el CONAC para poder determinar los lineamientos en la construcción de esta normatividad financiera. Entonces, las NIF son ese proceso de armonización contable a nivel nacional, que en el marco de una legislación, ¿sí?, prepara un sistema contable para poder emitir información financiera, y que esto sea homólogo en las 3 órdenes de gobierno y en todos los sectores que ampara el sector público, todas las actividades.
y esta información financiera debe de presentarse en tiempo real. ¿Cómo? En tiempo real. Y eso es una labor titánica porque aún nos falta mucho en México. No estaban preparados en el sector público para poder cumplir con este ordenamiento jurídico. Entonces, se preparan normas de información financiera, hay marcos conceptuales, se definen los postulados básicos, ya no más principios, ahora son postulados, ahora son normas, y definen de una manera general esta relación de normas que emite, en este caso evidentemente, la Unidad de Contabilidad Gubernamental e informes para la gestión pública. Bueno, y así se va. Inventarios, inmuebles, maquinaria y equipo, como lo revisábamos en el CINIP, que emite las normas para reglas específicas, así también. Normas para el sector central, y que deben de preparar de una manera conjunta, así se prepara la obligación de bienes laborales, el tema de las concesiones, una norma específica para codificar el catálogo de cuentas, para emitir la cuenta pública del Estado, para el control del gasto, el control del ingreso, y una norma específica para el sector paraestatal, que aunque ya tenemos pocas empresas, pero tenemos las normas que definen cómo deben de preparar información financiera todas las empresas del gobierno, y lo definen así, el reconocimiento de los efectos de la inflación, si hubiera obligaciones también manejarlo, si hubiera el tema del endeudamiento también, el costo de financiamiento, así. Y esto está, reitero, preparado con base en el ordenamiento jurídico de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que tiene vigencia a partir del 2008 y que dio un plazo para ir cumpliendo de una manera paulatina la forma como debían las órdenes de gobierno presentar esta información financiera en sus páginas y en tiempo real. Ese plazo cerró en 2012 mediante lo que establece la ley, pero a través de resoluciones específicas, oficios que se han girado al interior del sector, pues bueno, este plazo se ha ido ampliando, se ha ido postergando, y pues el último dato que tengo es que al 2015 ya debían estar reportando información financiera todo el sector público en sus páginas web en tiempo real, y pues todavía eso no se ha cumplido en la totalidad con que uno desearía como usuario de esta información financiera, como ciudadano, porque es un tema que está vinculado a la transparencia y a la rendición de cuentas. Entonces, en términos generales, todos los gobiernos municipales, gobiernos estatales, entidades del sector público, sector educación, sector paraestatal, deben de reportar información financiera de su posición, de su variación, de sus cambios, sobre sus pasivos, y evidentemente reflejar notas a la información financiera que son de verdad importantísimas, son complementarias. Y pues no nada más eso, sino también revelar todo el analítico de sus activos, de sus ingresos, en fin, sus flujos de efectivo, erogaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así es como en México hemos vivido la convergencia para efecto del sector privado para todas las empresas, normatividad que aplica de esta manera, como el sector empresarial que cotiza en el mercado de valores tiene que hacer adopción plena por ordenamiento jurídico, y en el ámbito del sector público, cómo es que se da esta transición normativa también, pero que la propia ley lo define como una armonización. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias por su atención.